Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el día de hoy la clase que está programada para más adelante, me parece que es infección urinaria. Vamos a adelantarla para hoy y continuamos con el resto de sílabos la siguiente semana. A ver, es en base a casos clínicos, ¿no? Tenemos mujer de 35 años, acude al consultorio por disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical sin fiebre. Al examen físico, leve dolor a la palpación suprapúbica, no dolor a la palpación de flancos, ni percusión negativa. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál será el diagnóstico de esta paciente? A ver, Gerardo. Doctor, ¿podría ser una cistitis aguda? Ya. Y, o sea, en sí una Eh, ITU baja, ¿no? una de tu baja. Exacto. Ya. Cuando ustedes tienen síntomas de infección urinaria, hay que determinar bien si es una ITU alta, ya no es una pielonefritis, o es una ITU baja, una cistitis o una uretritis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de una pielonefritis aguda? ¿Alguien sabe? A ver, Gerardo. O sea, doctor, en sí podrían ser los síntomas urinarios, pero con la asociación de fiebre. Ya, ¿cómo qué síntomas, por ejemplo? ¿Cómo qué síntomas, Mm, por ejemplo? En este caso podría ser poliaquiuria, disuria. Ya, con fiebre. O sea, para ti podría ser eso una pielonefritis. Ya. ¿Alguien más a ver? ¿Cuáles serían los síntomas de una pielonefritis aguda? A ver, Anthony. Sí, doctor. Una pielonefritis va a tener un cuadro más, digamos, generalizado. Va a tener, además de fiebre, náuseas, vómitos, incluso dolor a la puño, a la palpación, a la puño y percusión, ¿no? Ya, o sea, ¿qué síntomas serían? A ver, enuméralos. Náuseas y vómitos, fiebre. Náuseas y vómitos. Ya. Náuseas y vómitos. Uno de los síntomas principales de pielonefritis es fiebre, vómitos. Fiebre, vómitos. ¿Ya? Eso es importante. La pregunta es, ¿la pielonefritis tiene síntomas de poliaquiuria disuria? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya, la respuesta es no. No suele presentar la pielonefritis per se, por sí misma, poliaquiuria disuria. Esos son síntomas de cistitis. Pero sí puede coexistir una cistitis y una pielonefritis. Por diseminación ascendente, obviamente puede producirse. Pueden coexistir, pero una pielonefritis pura sí tiene fiebre, vómitos, mal estado general, dolor lumbar o en flancos, ¿no? La cistitis va más con disuria, poliaquiuria, pujo, tenesmo, dolor suprapúbico, ¿no? Y una uretritis solamente va con disuria, ¿no? Lo que se llama ITU alta, ITU baja. ¿Qué examen le pedirían a esta paciente para confirmar el diagnóstico? O sea, me han dicho hasta acá que tiene la paciente una cistitis aguda. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué examen le piden para confirmar ese diagnóstico? ¿Qué me responde? A ver, Gerardo. Doctor, en este caso, si es mujer, bueno, es mujer, ¿no? La clínica sería suficiente, ¿no? En caso de que sea un paciente adulto mayor o niño o incluso varón, ya podría ser una ITU complicada, ahí se le podría pedir quizás un cultivo. Ya, o sea, para Gerardo solamente basta con la clínica para hacer el diagnóstico de una cistitis aguda. Ojo, el término cistitis aguda, por ende, y es una infección urinaria. ¿Están de acuerdo? O sea, que solamente acá bastaría con la clínica
o ustedes dicen que necesariamente requieren un examen de orina. Acá me mencionan, ¿quién ha sido? Me menciona Fernando que no, que sí requiere un examen de orina. ¿Alguien más pediría un examen o alguien está de acuerdo que solamente con la clínica bastaría? ¿Qué me dice? A ver, ¿basta solo con la clínica? Puro cultivo. Quizá la lógica les diga que tienen que pedir cultivo, ¿no? Por lo menos examen de orina. La verdad que en algunos pacientes, llámese mujeres jóvenes, con síntomas urinarios bajos, basta solamente con la clínica para diagnosticar infección urinaria, en este caso cistitis aguda, e iniciar antibióticos. Basta con clínica. Mira, hay estudios ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Artículos de hace muchos años que me dicen que mujeres con síntomas de infección urinaria tienen más del 90% de probabilidad de cistitis aguda. ¿Ya? En una mujer joven típicamente con síntomas bajos, clásicos, basta con la clínica para hacer el diagnóstico de cistitis aguda. Sin embargo, tienes que estar seguro en algunos casos. Por ejemplo, si tienes una ITU complicada, si tienes síntomas o signos o una apariencia de una infección urinaria complicada, ahí deberías quizás pedir exámenes que te apoyen en el diagnóstico. ¿Alguien me dice qué cosa es una ITU complicada? A ver, Katy. Doctor, cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes. Ya. Comorbilidad, dice. ¿Algo más? Gerardo. Doctor, es cuando hay una asociación con un cuadro sistémico, por ejemplo, quizás fiebre. Ya. Porque un cuadro sistémico me va a decir que la infección no está limitada solamente a la vía urinaria, sino va más allá de la vía urinaria. Tiene repercusión sistémica en otros. Y hay varias definiciones de sitio complicada, ¿ya? Como ustedes me han dicho, aquella con síntomas que me hablan de una extensión sistémica del cuadro, o aquella infección que se presenta en un contexto, en un escenario, que me pueda condicionar fracaso terapéutico, ¿ya? Cualquier infección urinaria que se presente en un escenario que me pueda condicionar fracaso terapéutico. Por ejemplo, una comorbilidad, diabetes, una neuropatía obstructiva, una condición que me puede hacer fracasar lo que se me... Si hay lumbalgia, obviamente pensar en pielonefritis, descarga vaginal, pensar en una infección pélvica, ¿no? Uterina o de las trompas, una EPI. O sea, en una mujer con síntomas clásicos de ITU, un 90% seguro que es una ITU y deberías manejarla sin pedirle nada más. Sin embargo, si presenta clínica asociada, deberías investigar con exámenes de laboratorio. Entonces, definiciones, ¿no? Silitis aguda, infección confinada a la vejiga. Ausencia de signos que sugieran compromiso del tracto urinario superior o clínica sistémica. ITU complicada, presencia de síntomas que sugieren extensión más allá de la vejiga. O sea, según esta definición, una pielonefritis aguda sería una ITU complicada, ¿no? Una pielonefritis aguda sería ITU complicada, porque los síntomas definitivamente van más allá de la vejiga. ¿Qué hay que hacer
Si tengo duda diagnóstica, obviamente pedir exámenes de laboratorio. En el examen simple, perdón, examen completo de orina. Examen completo de orina ocurre un examen microscópico y un examen con tira reactiva. El examen simple de orina, es solamente observación microscópica, pero el completo de orina es observación microscópica y tira reactiva. ¿Qué encontraremos en un examen completo de orina? En una cistitis, ¿qué me dicen? ¿Qué encontraremos en el examen de orina de un paciente con cistitis? Piuria, hematuria. Eso es examen microscópico. ¿Y qué encontraremos con el examen de la tira reactiva? Adelante, Gerardo. Ah, ya, doctor, en estos casos podríamos encontrar nitritos, o en este caso la esterasa leucocitaria. Esterasa leucocitaria, nitritos. Perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, un sedimento con piuria, hematuria micro o macroscópica que acompaña una ITU, la tira reactiva, esterasa leucocitaria, nitritos y por supuesto lo que es el urocultivo, ¿no? Recuerden que los exámenes en una paciente con síntomas típicos no es necesario y podríamos iniciar antibióticos. Urocultivo, ¿cuándo me está indicado entonces? Ya hemos dicho que en una paciente con cistitis aguda no estaría indicado urocultivo. ¿Cuándo lo indicaríamos? Adelante, Jesús. Doctor, cuando se sospecha una hito complicada. Cuando sospechamos una ITU complicada con las definiciones que ya les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, ITU complicada, síntomas atípicos, bueno, pielonefritis que entra en ITU complicada, falla al manejo inicial o síntomas recurrentes, ahí se indica urocultivo y ya saben que es positivo, pues, más de las 5 unidades formadoras de color. Como lo he mencionado abajo, no se requiere en pacientes no gestantes con síntomas típicos de ITU no complicados, porque esas pacientes deberían ir a tratamiento de frente. Entonces, para hablar de terapéutica de infección urinaria, tienen que ubicarse bien, ¿no? En las definiciones, en lo que sucede. Vamos al tratamiento ya. Cistitis aguda, ¿cómo se maneja? Ya. Vamos a considerar, dice, las siguientes alternativas. En lo que son guías de antibióticos, las guías de antibióticos se van a regir mucho por la epidemiología de cada zona, ¿no? ¿Qué se sugiere acá? Se sugiere, por ejemplo, nitrofurantoína de liberación prolongada, 100 miligramos 2 veces por día por solo 5 días. Las alternativas, una alternativa quiere decir que tú vas a valorarlo, ciprofloxacino por 3 días, cotri cada 12 por 3 días. ¿Qué quiere decir? Que una mujer joven con disuria poliacuria tranquilamente puede iniciarle empíricamente cipocotrinitro. Fosfomicina es una sola dosis, es un polvito que se disuelve en agua y lo tomas. ¿Ya? ¿Cuándo usas fosfomicina sobre todo? En una infección urinaria BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, que suelen ser gérmenes muy resistentes, tipo E. coli, por ejemplo, cuando esas ITUS BLEs son asintomáticas, o sea, o muy
oligosintomáticas, mejor dicho, no asintomáticas, porque eso es otro término, pero oligosintomáticas, que por ejemplo me dan pocos síntomas, algún dolor suprapúbico, algo de disuria, o sea, tiene síntomas pero muy leves, pero que me dicen que el tema está muy confinado a la vejiga, podría usar como alternativa fosfomicina, una sola dosis, porque normalmente una ITUB se maneja con carbapenem. Bueno, en algunos casos se puede prolongar por 14 días. Cuando hablamos de una cistitis complicada, cuando tiene, por ejemplo, fiebre, cuando me doy cuenta que la infección va más allá de la vejiga. Miren, por ejemplo, hay estudios que me dicen que la resistencia al ciprofloxacino es más de 20%. Cuando la resistencia a un antibiótico es más de 20% en la comunidad, se prefiere ya no usar ese antibiótico. Ténganlo en cuenta. Rinitis complicada, una infección que va más allá de la vejiga, o cualquier infección que se presenta en un contexto que pueda condicionarme fracaso terapéutico, eh, se puede manejar ambulatoriamente o también se puede manejar a nivel hospitalario. Porque, por ejemplo, no toda pilonefritis, porque una pilonefritis entra en hito complicado, se maneja en el hospital, puedes manejarla ambulatoriamente. Pero si es complicada, acá sí ya sabes que tiene que tener el paciente urocultivo y antibiograma. Tú le sacas urocultivo y antibiograma antes de iniciar antibióticos, le das antibióticos, pero puedes modificar el esquema según la sensibilidad. Puedes escalar, aumentar o desescalar, disminuir según el espectro. ¿Cómo manejamos ambulatoriamente un hito complicado? Cotrin, amoxiclavulánico, ciproleo. 7 días hasta 14 días dependiendo. Ya saben qué cosa es una hito complicada. A veces, por ejemplo, tú estás en tu centro de salud, en tu serum, puedes iniciar la dosis inicial, la primera dosis puede ser endovenosa. Puede empezarle con ceftriaxona endovenosa, 2 gramos endovenosa, la primera dosis. Y las siguientes ya le dejo con un antibiótico de la misma familia. Si he iniciado un beta-lactámico, deberían continuar con un beta-lactámico. En caso de manejo hospitalario de una hito complicada por ejemplo es una pilonefritis, y yo decido que se hospitaliza para manejo parenteral, sobre todo cuando tiene mucha intolerancia oral, tiene muchos vómitos, por ejemplo, ahí el manejo debe ser parenteral. ¿Y qué tengo que valorar en el paciente? Si tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes o no tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. La pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes? ¿Cuáles son los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes? Gerardo, adelante. Doctor, en este caso podría ser si es que el paciente presenta comorbilidades o en caso de que el paciente en los últimos 90 días haya estado utilizando algún tipo de antibiótico. Ya, muy bien. Eso es lo mismo que para neumonía, ¿no? Comorbilidades y antibióticos en los últimos 90 días. Algunos también le suman la edad, eso también depende de lo que leas, de más de 60, 65 años. Si no tienen ninguna de esas, por ejemplo ustedes, ¿ya? Podría manejarlo empíricamente, con ceftriaxona, pipetazos, ciproleo, por vía endovenosa, por 10, 14 días. Empíricamente, ¿qué significa? Yo decido iniciar con ceftriaxona, pero ya te saqué cultivo, porque es pilonefritis, pielcito complicada, cultivo. Si el cultivo en 3 días, porque sale en 3 días, 2 días, me sale sensible, ceftriaxona, continúo ceftriaxona. Si me sale que es resistente, le cambio. Pero si tuviera factores de riesgo para gérmenes resistentes, por ejemplo, un paciente que ha sido manejado con ceftazidima, ceftria, un abuelito diabético, debería iniciar empíricamente con carbapenem. Y el carbapenem de elección acá es ertapenem. ¿Por qué yo elegiría ertapenem sobre el resto? Pregunta. ¿Por qué podría elegir ertapenem sobre el resto?
Y la respuesta está en qué se diferencia el ertapenem del resto de carbapenems. Gerardo, Ah, ya, doctor, en este caso es que el ertapenem no cubre pseudomonas y la pseudomona es raro en una ITU. claro, ertapenem no cubre pseudomona. Como no cubre pseudomona, y la pseudomona es rara en infección urinaria, o sea, es bien rara en ITU, más es frecuente por E. coli y otros gran negativos. Al no cubrir pseudomona, evitamos que el antibiótico, en este caso de ERTA, le pegue a la pseudomona y evitamos que el paciente haga resistencia de la pseudomona que puede tener ahí en su flora, evitamos que esa pseudomona del paciente haga resistencia a los carbapenems. Al no cubrir pseudomona, evitamos que se genere resistencia a pseudomona. Bueno, no tengo ERTA, pueden ser con merio, imipenem, doripenem. También cuando iniciamos carbapenems empíricamente en infecciones urinarias, en pacientes críticos. Por ejemplo, un paciente con una pielonefritis que tiene una sepsis o un shock séptico, si es un paciente grave que puede morirse, yo tengo que iniciar con el antibiótico de mayor espectro posible. Factores de riesgo de resistencia, bueno, lo que les mencioné, ¿no? Bueno, que sea un germen MDR, procedente de centros de cuidado de salud, sobre todo asilos de ancianos, ¿no? Uso previo de antibióticos, que venga de zonas de resistencia, comorbilidades, nunca se olviden, y también edad. Nitrofurantoína, que es un antibiótico que usamos para infección urinaria, me cubre gran negativos y estafilococos saprofíticos. Si ustedes revisan, estafilococos saprofíticos es un germen usual en itus en mujeres jóvenes. Revisamos el cotrimoxazol, tiene acción contra gran negativos como E. coli, contra estafilococo aureus resistente, contra toxoplasma y contra neumocistis. Y también se usa, hemos visto, en cistitis aguda, no complicada y complicada también para manejo ambulatorio. Ciprofloxacino, cipro cubre gran negativos sensibles, gran positivos también sensibles como estafilo, pero sensibles, ojo, y micobacterias, ¿no? Se usa también para infección urinaria. Va a depender mucho de la resistencia de la zona. Hay algunos estudios, como les he mostrado, que se describe hasta el 26% de resistencia a ciprofloxacino en Lima, ¿no? Por eso algunos no lo eligen para manejo antibiótico. Recuerden de que si lo das, podría darse empíricamente en una paciente con cistitis aguda, ¿no? Cada 12 horas por 3 días solamente. Y penicilastatinas, ¿no? El imipenem, que es un antibiótico, y la cilastatina, que es un inhibidor de la dihidropeptidasa, ¿no? Que es una enzima que metaboliza al antibiótico. Sobre todo lo vamos a usar para pacientes con sospecha de gérmenes resistentes, porque imipenem me cubre sobre todo gran negativos resistentes, bacilos gran negativos resistentes. ¿Ya? O sea, sospecha de gérmenes resistentes o infecciones severas con shock séptico, imipenem. O en este caso, ertapenem sería, ¿no? A ver, 68 años, acude para chequeo de rutina sintomático, como antecedentes diabético de tratamiento, portador de sonda Foley. 110/60 de presión, cardíaco 80, respiratoria 17, glajo 15, resto, examen normal. El urocultivo me sale una Escherichia coli 10 a las 5 unidades formadoras, con ese patrón de resistencia. Resistencia a cefalosporina, fluoroquinolona, sensibilidad cardíaca, mincacina, nitrofurantoína. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué me dicen? A ver, Alessandra. Sí, doctor, parece una bacteriuria asintomática. Ya. ¿Cómo defines una bacteria sintomática? O sea, el urocultivo sale E. coli positivo
sin síntomas el paciente. Claro, un cultivo en un paciente obviamente asintomático, ya. ¿Se maneja este caso o no debe manejarse? Mire, es un señor con sonda, adulto mayor, que viene con un urocultivo, no tiene síntomas. ¿Le damos antibióticos o no le damos antibióticos? Porque esa bacteria BLE es una bacteria muy resistente. Me dicen que sí por ser portadora de sonda, portador de sonda. ¿Alguna otra idea? Por ser diabético, por tener más. Ya. Les cuento, justamente en pacientes usuarios de sonda Foley, por ejemplo, la flora de la vía urinaria cambia. Ese paciente usualmente puedes encontrar algunos gérmenes que no deberían estar ahí porque es estéril la uretra, puedes encontrar gram negativos, por ejemplo. O sea, ya es parte de la flora del paciente. Incluso algunos mencionan de que si tú das un antibiótico y barres esa flora, entre comillas normal, podrías producir la aparición de un germen resistente. Ese tema ha sido bien estudiado, ¿ya? Bien estudiado, el tema, como bien han dicho, es bacteriuria asintomática, es el aislamiento cuantitativo de bacterias en un paciente sin síntomas o signos de infección respiratoria, o sea, completamente asintomático. No tiene que tener ni fiebre, disuria poliaquídea, dolor suprapúbico, ni molestias a ese nivel. ¿En quién es frecuente la bacteriuria asintomática? Es frecuente, por ejemplo, en pacientes gestantes, posmenopáusicas, en diabéticos, en ancianos sobre todo que viven en asilos, en pacientes postrados por traumatismo vértebro-medular, en pacientes que tienen catéteres urinarios, como son las FOLS, por ejemplo, de larga permanencia. Es frecuente la bacteriuria asintomática. La pregunta es, ¿se maneja? Si es parte de tu flora, ¿se maneja? La respuesta es no en todo. ¿En quiénes se maneja? Eso ya está definido. Está definido. En gestantes, siempre en gestantes. En aquel paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico sangrante, por ejemplo, una biopsia de próstata, y te van a hacer biopsia de próstata y tienes bacteria sintomática, debería ser manejada. Y aquellos pacientes con trasplante renal reciente, de menos de un mes de haber recibido el órgano. En estos pacientes sí se ha visto que una bacteria sintomática podría traer algunas complicaciones. En el resto de pacientes no se maneja, ni en diabéticos, ni en postrados, ni en VIH, ni con tengan secuelas de TBM, ni que tengan sondas. No se ha visto beneficio. O sea, el hecho que un paciente asintomático les antibióticos para su bacteria sintomática no le trae beneficio a largo plazo. No, solamente en los que les he mencionado. Entonces es importante porque es una duda constante. Creo que es la última. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta quieren? Sí, adelante. Doctor, cuando mencionó acerca de los factores de riesgo de resistencia, habló sobre procedente de zonas de alta resistencia y como qué Ujú. zonas de... Me refiero, por ejemplo, a en un hospital. Lo que pasa que lo que se debería hacer en cada hospital es que vean bien la distribución de la resistencia por servicios. Se sabe, por ejemplo, que las unidades de cuidados intensivos tienen gérmenes muy resistentes.
Si me baja un paciente de UCI que me hace una pielonefritis, yo podría sospechar que es un germen resistente. Me refiero a eso. O si yo sé, por ejemplo, que en el hospital Revaliati hay un problema de un brote de un germen resistente, una E. coli Blay resistente, y viene un paciente de Revaliati, yo tengo que pensar que es resistente. Me refiero a eso. Que se mapee bien áreas del hospital u otros centros hospitalarios, la resistencia bacteriana, y según el patrón que ya sabemos que existe, podría también cubrirse al ese paciente. No sé si me dejo entender. Sí, doctor. Muchas gracias. Ya les dejo la clase, el PDF, para que lo puedan bajar. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. En 15 minutos nos vemos con mi grupo de práctica. Nos estamos viendo.